Comunidad universitaria. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de su División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, les da la más cordial de las bienvenidas. Como parte de los festejos juaristas y la Feria Internacional del Libro, agradecemos la presentación del libro Derechos Humanos en Construcción. En representación de nuestro director y en primera fila nos acompaña la maestra Paola Gutiérrez García, coordinadora de investigación. En su calidad de comentaristas y profesores investigadores de esta máxima casa de estudios, en el presidium nos acompaña el doctor Ángel Morales Belueta. Con aprecio saludamos a la doctora Juana Sánchez Ramos. Con admiración saludamos al autor del libro, doctor Alfredo Islas Colín. Para dar inicio a estas actividades, nos permitimos leer la semblanza curricular de nuestro autor. El doctor Alfredo Islas Colín es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de París, investigador nacional nivel 3 del SNI por tercera ocasión de los años 2014, 2018, 2019 al periodo 2023 y actualmente. Cuenta con 4 doctorados honoris causa otorgados en el 2018. A su vez, es autor y coautor de diversas obras en derechos humanos, derecho electoral, administración de justicia y derecho comparado. Con 50 libros, 11 libros de autoría propia, 13 en coautoría y 26 como coordinador, y más de 100 artículos de diversa índole nacional e internacional. Tiene 498 citas. A su vez, es investigador en proyectos como responsable del proyecto PRONACES, Movilidades, CONACYT, a su vez es colaborador en diferentes actividades, obras destacadas como Derechos Humanos en Construcción, del cual hoy es el libro, Derechos Humanos, una visión en el contexto universal, medio ambiente y grupos vulnerables, Derechos Humanos por la Corte Interamericana, sin duda alguna una larga trayectoria. Bienvenido, doctor. De igual forma nos presentamos el currículum del doctor y comentarista de esta obra, el doctor Ángel Morales Belueta, originario de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, licenciado en Contaduría Pública por la máxima casa de estudios, licenciado en Derecho por la Universidad Valle de México, con especialidad en Justicia Administrativa en el Centro de Estudios Superiores. Además, es doctor en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por esta universidad, doctor en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia, doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes por la Excelencia, nombrado por la revista Derecho Fiscal entre los fiscalistas más importantes de México en el 2013. Además, es adjunto y gerente de área en defensa fiscal del despacho Corcien SC, con más de 20 años de experiencia y litigando en materia administrativa y fiscal en las diferentes instancias. Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal Capítulo Tabasco, así como miembro de la Junta de Gobierno de nuestra universidad. Maestro Belueta, por su gran trayectoria, bienvenido y le cedemos el uso de la voz. Muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a este evento, al Aula Magna, para la presentación de una gran obra en que me congratula hacer los comentarios, sobre todo porque quiero expresar públicamente que el doctor Alfredo Islas
Es un referente para mí en la investigación científica, debido a que muchas de las cosas que hoy hago en investigación es precisamente por toda su guía, su aprendizaje, y que durante toda la formación doctoral entendí realmente qué era hacer un posgrado de calidad. Le agradezco mucho, doctor, por sus enseñanzas siempre, las llevo muy presentes. Y bueno, imagínese usted que ahora un alumno va a presentar una obra de un gran maestro, ¿no? Y pues tengo ese privilegio de hacerlo. El doctor es muy conocido nacional e internacionalmente por sus obras, y existen muchos pares como él que bien pudieron haber estado aquí presentando esta obra. Sin embargo, me siento muy halagado por la invitación, y sobre todo porque es una materia en la que nos formamos. Finalmente, el doctorado de nosotros es en métodos de solución de conflictos y derechos humanos, y cada vez que leo una obra de él, un artículo científico, indudablemente cómo no recordarlo en todas aquellas clases que tuvimos la oportunidad de aprenderle. Voy a hacer algunos comentarios de lo que tuve la oportunidad de leer. No, para serles sincero, no he terminado toda la obra de leerla. Sin embargo, es una obra que nos induce, nos seduce a este campo de la comprensión de los derechos humanos. Y dediqué algunas palabras. Más vale una pálida tinta que una brillante memoria, entonces decidí ayer construir estas palabras. Esta obra del doctor Alfredo Islas Colín es fruto de su riguroso trabajo académico. Es un distinguido investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Su trayectoria ejemplar como jurista e investigador se refleja en cada página de este libro, donde confluyen décadas de experiencia, análisis profundo y un compromiso incrementable con el desarrollo y protección de los derechos humanos. La presente obra, publicada por la prestigiosa editorial Tirano Blanche, ha atravesado un meticuloso proceso de arbitraje de pares, siendo evaluada y validada por un destacado comité científico internacional, lo que garantiza la excelencia académica y el rigor metodológico de su contenido. Esta obra se divide estratégicamente en dos secciones fundamentales que abordan aspectos cruciales de los derechos humanos en la actualidad. Cada capítulo representa una pieza fundamental en el entendimiento integral de los desafíos contemporáneos en materia de derechos humanos. En la sección 1 encontramos los derechos humanos emergentes y en la sección 2 los derechos humanos de grupos vulnerables. Encontramos en la primera sección 8 capítulos y en la segunda sección igual 8 capítulos que hacen un total de 16 capítulos, por lo que hace esta obra un equilibrio para tener una metodología de comprensión para todos aquellos interesados en los derechos humanos, desde estudiantes, académicos, litigantes o gente que está dentro de la cientificidad de esta rama de la ciencia. Es una obra invaluable por todo lo que se explica. En el capítulo 1, el derecho humano él nos habla del derecho humano de acceso a la energía eléctrica para una vida digna, y aborda una temática innovadora y fundamental en la era moderna. Además, este capítulo analiza cómo el acceso a la energía se ha convertido en un elemento indispensable para garantizar esta vida, estableciendo las bases para su reconocimiento como derecho humano fundamental. La investigación presenta argumentos sólidos sobre la necesidad de garantizar este servicio como parte integral del desarrollo humano y la dignidad de las personas. Así también, una vez terminado este capítulo 1, empezamos con el capítulo 2, donde aborda el tema sobre los principios de precaución en el derecho comparado. Ofrece un análisis exhaustivo cómo diversos sistemas jurídicos abordan la prevención de daños en contextos de incertidumbre científica. Este principio, fundamentalmente en el derecho ambiental y la protección de los derechos humanos, es analizado desde una perspectiva comparativa que enriquece la comprensión en su aplicación práctica. En el capítulo 3, los derechos políticos a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, me llama la atención este capítulo 3, porque tuve una experiencia, no lo puedo decir públicamente ahorita, pero
en un proceso en el que me encuentro, y precisamente este derecho, la importancia que cobra relevancia, que existen los mecanismos de efectividad para poder hacerlos, válgame la redundancia, efectivos dentro del sistema jurídico mexicano. Sin embargo, la obra del doctor Alfredo nos explica y nos examina esta evolución jurisprudencial de esos derechos políticos en el sistema interamericano. Hace un análisis profundo de esos criterios de la Corte y lo que lo hace una guía invaluable para la comprensión y aplicación de estos derechos fundamentales. Además, se destina al análisis de los derechos políticos, lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos y lo expuesto por los criterios jurisdiccionales de la Corte Interamericana de la misma. En el primer apartado se estudia el derecho al voto, las modalidades de votación, el voto activo y el voto pasivo. En tanto, en la segunda parte se examina la obligación de los estados a garantizar el ejercicio de los derechos políticos, en el entendido que no existen derechos absolutos, en donde se reflexiona acerca de las limitaciones susceptibles de aplicación, así como los requisitos que deben de ser cumplidos. Y pasando de ese capítulo, nos encontramos un majestuoso capítulo 4, que es el proceso de retiro del Brexit y sus consecuencias en el ámbito de los derechos humanos. Un tema de actualidad, indudablemente, que ilustra cómo los cambios geopolíticos pueden impactar significativamente en la protección de los derechos humanos. El análisis detallado de las implicaciones del Brexit sirve como caso de estudio para comprender, en efecto, las transformaciones políticas internacionales de estos derechos fundamentales. Déjeme comentar que en el doctorado, cuando tuve la oportunidad de cursarlo bajo su guía, una de las reflexiones y de las dudas que yo tenía era si las personas morales tenían derechos humanos. Y entonces él muy atinadamente me orientó para que yo leyera algunas jurisprudencias de la Corte Europea y que ahí podía encontrar algunas comprensión acerca si las personas morales tenían derechos humanos o no. En realidad fue para mí bastante asombroso, digo, cuando uno desconoce la materia, y en ese tiempo estaba en formación, cómo se aborda y cómo se describe este tipo de derechos. Indudablemente el doctor, con todo el conocimiento de todas las jurisprudencias, creo que de todas las cortes, no solamente de la Interamericana, porque le preguntas algún precedente de cualquier corte y la verdad que se lo describe muy bien. Es impresionante, la verdad, en cómo hace el uso, el manejo de estos derechos. Y yo todavía me considero un aprendiz. Muchísimo, nos hace falta muchísimo para llegarle al nivel del doctor, que indudablemente toda su experiencia está plasmada en esta obra. Así también tiene un capítulo 5 de soluciones amistosas ante la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y donde se proporciona un análisis detallado de estos mecanismos alternativos de resolución en el sistema interamericano. Además, resulta este capítulo especialmente valioso para comprender las vías de solución. También tiene un capítulo 6 que se denomina el error judicial y examina las consecuencias y remedios ante los errores de la administración de justicia, un tema crucial para la protección efectiva de los derechos humanos. También tiene el capítulo 7 sobre principios de los derechos humanos, neo-racionalistas en resoluciones de Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ofrece una perspectiva innovadora sobre la evolución del pensamiento jurídico en materia de los derechos humanos a nivel internacional. Fíjese una cosa que, algo que usted lee la obra y tiene la sensación de escucharlo hablar, de cómo dar su clase, de una manera tan comprensible, que te llama la atención. Si algo a mí me ha llamado la atención de los derechos humanos es precisamente la manera en cómo, porque también tuve la fortuna que él fue mi primer profesor en el primer doctorado que hice, que fue en el Tribunal Superior de Justicia. Ahí lo tuve también como maestro, y que desde entonces empecé a relacionar sobre todo este ámbito de los derechos humanos junto con otras áreas transversales, en el caso mío, que me dedico a la materia administrativa y fiscal, pues de qué manera tenían este impacto, ¿no?
Así que termina esta primera sección con el control de los organismos genéticamente modificados y aborda una intersección entre la biotecnología y derechos humanos. Un tema de creciente relevancia en el avance científico. Imagínense usted que yo no he visto muchos libros, ni es más, me atrevo a decir que es de los pioneros que escribe acerca sobre este tema del control de organismos genéticamente modificados. Y que indudablemente esto nos hace a nosotros reflexionar sobre el plano de la concatenación que hay entre el avance científico, el derecho, y nos volvemos a replantear quizás algunas teorías que indudablemente están sentadas hoy algunas bases sobre las que nos movemos y que en algún momento dado quizás nos habíamos olvidado un poco. Pasamos entonces a una sección 2, esta sección 2 de los derechos humanos para grupos vulnerables. A mí me ha tocado ver personalmente al doctor trabajar mucho sobre migración, incluso tiene muchas obras, aparte de esta, acerca de migrantes y muchos artículos, como bien lo señalaban en su currículum, y los capítulos 11, 12 y 13 abordan una compleja situación de los migrantes y refugiados en México. Y además se analiza desde diversos ángulos en los desafíos que enfrentan estos grupos y además las obligaciones que el Estado tiene en su protección. El doctor ha sido un férrimo orientador de estos derechos. Incluso en el doctorado tuvimos la oportunidad de examinar algunas comunidades de Tabasco consideradas precisamente como grupos vulnerables, y pues creo que es una de las cosas que siempre a uno nos queda como estudiantes, esos aprendizajes tan grandes, ¿no? Hoy tengo muchos alumnos aquí y que yo les he comentado que nada es fácil, que todo es bajo una rigurosidad científica. Incluso les he comentado que hay situaciones, ¿no? Ahí en el doctorado, no por ser, me toca ya cuando soy profesor, no por ser maestro, no teníamos que cumplir, teníamos que avanzar, teníamos que entregar. No era fácil los coloquios, estar aquí, estar sentado allá, y la manera en que a veces nos llamaban la atención, pero créanme que hoy es el resultado de un exitoso programa de doctorado. La mayoría de mis compañeros, y de la cual yo me siento muy orgulloso, es una generación que está en el Sistema Nacional de Investigadores, y eso es gracias precisamente a ese aprendizaje, a esa rigurosidad que tuvimos y sobre todo a la guía. Pero sobre todo el conocimiento, y algo que yo le admiro mucho al doctor Alfredo, es que a pesar de todas las obras que tiene, a pesar de toda esa aportación científica que ha realizado, la humildad con que se conduce a cada uno de sus alumnos y la manera en cómo, de una manera sin egoísmos, te explica y te lleva, yo creo que eso lo hace ser una persona muy invaluable en esta universidad. No me resta más, doctor, que decir que usted tiene una brillante obra, que la verdad lo felicito, que es otro éxito más que tiene, es muy recomendable, y además esta obra de los derechos humanos en construcción representa una contribución significativa en el acervo jurídico de la materia de derechos humanos, estableciendo un precedente importante para futuras investigaciones y sirviendo como referente obligado para estudiosos, practicantes y defensores de los derechos humanos en el mundo hispanohablante. La obra del doctor Islas Colín no solo ilumina el estado actual de los derechos humanos, sino que también anticipa los desafíos futuros y propone marcos conceptuales para abordarlo. Muchas gracias por la oportunidad, doctor. Creo que se fueron, pero le toca a la doctora Juanita. Creo que fueron al baño. Ok.
Bueno, primeramente, buenas tardes a todos los convocados, estimados estudiantes, queridos maestros, porque aunque ya estemos prácticamente del lado de la docencia, creo que nuestros maestros van a ser maestros eternamente. Doctora Egla, doctora Silvia, compañero, también aquí el director que nos distingue con su presencia, y todas las demás autoridades, doctor Oscar Baxin, que también se encuentra de este lado. Y antes de dar inicio a mi comentario sobre esta obra de Derechos Humanos en Construcción, pues también quiero decir el gran privilegio que es para mí poder presentar esta obra, autoría del doctor Alfredo Islas Colín, una persona a quien, además de admirar, aprecio mucho, justamente por, coincido con lo que decía el doctor Ángel, por esa disposición que tuvo desde que llegó a nuestro estado de impulsar la ciencia. Recuerdo que mi primer acercamiento con él, me dijo, vamos a realizar algo, y llegué a su oficina novata, completamente novata, ¿no? Y pensé que como parvulito iba a agarrar el borrador, el marcador para en el pintarrón, cuando me dice, escribe. Yo me quedé, ¿qué voy a escribir si no sé nada? Y me dice, escribe, y de lo que escribas vamos a ir revisando. Aquí aprendemos sobre la práctica. Y en efecto, comprendí que el mejor método para aprender investigación es la práctica. Me compartió todos los conocimientos, cosa que yo comparto con muchos, que les digo, me sorprendí, porque a veces nosotros tendemos, en lugar de divulgar la ciencia, a apropiarnos del conocimiento. Y en ese sentido la ciencia no funciona. De parte del doctor siempre se ha tenido esa difusión de él mostrar lo que él sabe, sin afán alguno más que ampliar justamente este campo científico hacia todo aquel que muestre interés, sin restricción de ningún tipo. Lo único que se necesita para incursionar en esta vía es tener interés y ganas de realizarlo. Bueno, y también pues compartir aquí con el doctor Ángel como comentarista, que es, pues ha sido un gran compañero docente, compañero de estudio también, aunque en diferentes generaciones, y ahí pues hemos sido compañeros tanto de logros como de lágrimas. E iniciando ya formalmente con lo que es el comentario del libro Derechos Humanos en Construcción, pues inicialmente la reflexión que tomo del análisis de la obra es que el doctor Alfredo logra superar, a consideración de su servidora, incluso la barrera de lo jurídico, y analiza los temas que enmarcan esta obra desde un punto de vista social, obteniendo por lo tanto una obra enriquecida, porque no se queda solamente en el plano de lo que marca la normatividad tanto internacional como nacional, sino justamente toca esas aristas que muy pocas veces nos atrevemos a tocar, ¿no? Por no ser políticamente correctos. Nos muestra además, si bien coincidimos que los derechos humanos emanan de la naturaleza que tenemos como personas, partiendo de la corriente naturalista, pero también el libro nos deja la reflexión que estos derechos, además de emanar de nuestra naturaleza, son producto de los momentos históricos. La historia no está separada de los derechos, y a lo largo de la obra vemos cómo podemos ir desde derechos, por ejemplo, que antes quizás no nos hubiésemos atrevido a analizar desde el enfoque de derechos humanos, como es la cuestión del servicio de energía eléctrica, como es la cuestión incluso económicas, o de hablar de cuestiones de soberanía alimentaria, concatenado, ¿no?, con los alimentos transgénicos. Eran pues temas que se tocaban desde otras disciplinas, pero no desde este enfoque como tal. Ya el doctor Ángel nos ha referido que la obra pues se compone de dos partes, aplicando el método cartesiano, compuesta por 16 capítulos en efecto, y de estos 16 capítulos, pues justamente por cuestiones de tiempo, yo haré referencia concretamente a 5 de estos, pues para no también, digamos, todo lo que se extiende luego llega a ser cansado. Entonces vamos a ser prácticos y breves. La primera parte de este libro hace referencia a los derechos emergentes que van concatenados con la democracia. Y además de la democracia, si alguno de ustedes quizá no ha escuchado este término, pues
son estos derechos o bien nuevos o bien que ya existían, pero que en una primera, segunda y tercera generación de derechos no habían sido considerados de gran relevancia. A raíz justamente de temas torales de la sociedad se empiezan a impulsar, y dentro de estos, y la primera parte, hay 3 temas que, si bien los 16 temas son de interés, digamos que decidí pues poder hacer una breve reflexión acerca de ellos. Y el primero es el servicio de energía eléctrica como tal. El doctor Alfredo Islas en su obra logra vincular ese servicio que nos podría parecer pues un servicio sin mayor relevancia, concatenado con el término o el concepto de dignidad. Nos dice, cuando una persona no cuenta con un eficiente o una garantía del servicio de energía eléctrica, no se puede hablar de una vida digna. Y al escalarlo de acuerdo a nuestro marco constitucional, a la categoría de derecho humano, nos dice, a su vez, este está vinculado con otros derechos sociales, económicos y demás. Y partiendo de esa parte justamente de la energía eléctrica, podemos ver que más allá de vincular la interdependencia de los derechos, como un acto tan simple del Estado como es el no suministrar de manera efectiva la energía eléctrica o realizar cortes eléctricos por falta en ocasiones quizá de pago de la población, puede reflejar o puede representar una violación a este derecho. Y digo puede porque el acto por sí solo no es una violación. Sin embargo, el doctor nos lleva a través de razonamientos jurisprudenciales y nos dice que el Estado, para aplicar ya sea la decisión de no suministrar el servicio o realizar un corte del mismo, debe tener en cuenta que se respete la dignidad de las personas, la eficacia del servicio y la regularidad en el mismo. Y mientras yo leía este capítulo, fue imposible no recordar una anécdota, porque de eso se tratan justo las obras, que nos lleven a reflejar situaciones reales. Hace un par de años quizás, yo radicaba en el centro de esta ciudad y pues las viviendas estaban algo cercanas. En una ocasión, sin querer, me tocó observar cómo llegaba pues personal de la comisión a cortar el servicio de al lado. Y me tocó ver cómo un adolescente salía y les decía que si no se podían esperar un poco más de tiempo para cortar el servicio porque él estaba realizando su tarea y que necesitaba el internet. Entonces, esa parte a mí en ese momento me sentí pues sí un poco quebrada incluso, pero obviamente el personal de comisión pues no atiende ese tipo de situaciones. Ellos van con una indicación y procedieron al corte inmediato del suministro. Entonces, realizando la lectura de este capítulo, yo decía, sí es cierto, no se trata solamente del corte de luz, como podemos llamar coloquialmente, ¿no? ¿Qué se afecta cuando no hay energía eléctrica además efectiva en un hogar? Porque puede que haya el servicio, pero que ese no sea de calidad, que haya cortes intermitentes, que haya los comunes bajones de luz. Entonces nos lleva incluso a otras cuestiones como la protección a la salud, sobre todo en personas de adultos mayores que requieren de ciertos aparatos, nos lleva a la garantía de la educación en los estudiantes, nos lleva a la conservación de alimentos, y vemos cómo esta arista nos lleva entonces a entender que el enfoque de derechos humanos nunca se agotará. Habrá quien diga, de derechos humanos se ha escrito 1 y 1000 y un sinfín de libros. Sí, pero es que estos derechos, aunque quizás han sido remarcados una y otra vez, lo cierto es que al día de hoy muchos siguen sin tener garantía por parte del Estado. Quizás en el plano de la legislación puede elevarse a rango constitucional, a rango de derechos humanos, pero en la práctica necesitamos seguir señalando justamente esta situación. Antes de pasar al siguiente capítulo, también el doctor nos habla algo muy importante en este capítulo, nos dice cómo 2 modelos han influido en este servicio, que es el neoliberal, que justamente desde antes de la década de los 90 y que quiso tener incluso una limitación en el año 2021 a partir de la reforma presidencial, que si ustedes recordarán no fue aprobada, ¿no? Entonces esta reforma nos dirigía hacia el modelo estatal social de derecho, que era no ver el suministro netamente como algo comercial, como algo en el cual el Estado pudiese obtener pues recursos económicos, sino también tener en cuenta ese concepto tan importante de dignidad. Bueno, pasando al siguiente capítulo que llamó Dentro de Todos, también decidí hablar sobre él.
es la cuestión de derechos políticos. El doctor trata este capítulo justo a partir del realismo jurídico, concretamente a partir de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y nos va guiando en una reflexión desde qué es el voto activo, qué es el voto pasivo, la importancia de la democracia, pero nos lleva a una conclusión más allá y nos dice la importancia y la existencia de sociedades democráticas que nos permitan incluso tener una formación política efectiva. ¿Y podemos nosotros decir que tenemos derecho al voto garantizado? Sí, pero si cuestionáramos si tenemos una formación política efectiva, la cual consiste en que todos podamos intervenir de manera informada sobre la posibilidad de tomar parte en los asuntos públicos, creo que allí todavía carecemos de poder tener condiciones óptimas. Y esto sí, no depende totalmente del Estado, sino quizá de nuestra apatía como sociedad, que no nos informamos, no leemos, no nos documentamos, y aunque el Estado quizás nos brinde las posibilidades, esta formación política efectiva será solamente una realidad cuando nosotros como sociedad también hagamos lo que nos toca en esta parte. Hay principios vinculados a la sociedad democrática, pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura. Y el día de ayer, justamente en la clase de la tarde con mis estudiantes, hablábamos sobre la importancia de proteger y poner límites también a la libertad de expresión. Hablábamos de campañas políticas. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque aquí hablamos justamente del espíritu de tolerancia. Y vivimos en una sociedad en la cual difícilmente toleramos las opiniones que no son iguales a las nuestras. A través de redes sociales imponemos, a nivel internacional y nacional podríamos citar casos de personas que se han atrevido a expresar su postura referente a ciertos temas y han terminado sacrificados e incluso censurados. Y allí viene la anécdota que yo le decía a mis estudiantes: en nuestros tiempos, nunca creí que pronto iba yo a decir esta frase de en nuestros tiempos, le digo, en nuestros tiempos era censura, el día de hoy pues es este nuevo verbo que construyeron la juventud, ¿no? Que es funar actualmente. Cuando alguien no está de acuerdo, pues lo funamos, pero tenemos también que tener un espíritu de crítica y saber que no todo lo que no está de acuerdo con nosotros tiene que ser censurable. Tenemos que estar abiertos, tenemos que tener tolerancia hacia las demás opiniones, porque justamente de esto va la democracia. En cuanto al control de organismos genéticamente modificados, eso es un tema del cual poco he leído ciertamente, pero por eso llamó mi interés, porque es de donde nos debemos documentar lo que no conocemos. Y puedo concluir que el doctor Alfredo nos ahorra allí un mundo de trabajo. ¿Por qué nos ahorra? Porque hace una consulta de instrumentos internacionales, nacionales, que si quizás algún día nosotros tenemos que consultar, ya no tenemos que ir a hacer ese trabajo. El doctor ya lo realizó por nosotros, ya nos marca allí cuáles son esos fundamentos. Y hablando también a través de los criterios de derecho, vemos cómo tenemos un derecho a la soberanía alimentaria, pero también a estar informados. Esto no lo plasma, el derecho a la información no lo plasma de manera textual el doctor, sin embargo, esa es la conclusión que dirige. Y yo digo, en ese momento, la obra o el capítulo cumple su función, porque cuando alguien escribe, justo es con la idea de que quien lee vaya más allá, se atreva a interpretar, se atreva a vincular otros temas, y alguna de las garantías que debemos de tener en ese sentido es que como consumidores debemos de estar informados cuando un alimento está modificado genéticamente o transgénico, como se le conoce comúnmente. ¿Qué ha hecho nuestro Estado? Hablemos de nuestro Estado. Bueno, por allí vemos ya esas etiquetas que nos marcan cuando un producto no es saludable. Sin embargo, también en estudios hechos por la Procuraduría Federal del Consumidor nos muestra que esas etiquetas incluso pueden ser engañosas. Han descubierto productos que nos dicen que son sanos y al analizarse no son sanos realmente. Entonces, sí se necesita un énfasis más. Hablamos de alimentación, todo lo que consumimos repercute en nuestra salud, y allí también cabe hacer mención a un caso sucedido el año pasado, 2024, que es el caso del cierre de Monsanto, donde podemos decir que el Estado mexicano le ganó
una ardua batalla justamente a esas empresas que manejan transgénicos, y se pudo tener, pues justamente triunfó el Estado a favor de la vida, a favor de la salud y a favor de la soberanía alimentaria, el cual es un caso que debemos justamente estudiar a raíz de la importancia que ha tomado siempre, pero un énfasis mayor durante las últimas décadas. En la segunda parte solo comentaré dos capítulos más, ya casi termino, y el segundo capítulo nos hace referencia a los derechos humanos de las personas vulnerables. Y dentro de estos fue imposible que no me llamara la atención justamente el que se dirige a personas adultas mayores. Yo creo que todos los que nos encontramos en esta aula magna, hay dos principios. O bien tenemos algún adulto mayor en nuestra casa, sea abuelo, sea padre, y si no lo tenemos, hay otro principio que seguro se va a cumplir si la vida nos los permite. Algún día nosotros estaremos del lado de los adultos mayores. Así que en la medida que ahondemos por la protección de estos derechos, por la difusión de estos derechos, estamos haciéndonos un favor porque son los derechos que el día de mañana nosotros vamos a necesitar y vamos a reclamar. Nos brinda el doctor Alfredo Islas datos relevantes, por ejemplo, que en el año 2050, que se puede escuchar lejos, pero ciertamente es algo que quizá esté a la vuelta de la esquina, la población mundial considerada de la tercera edad, es decir, de 60 años o más, tendrá un porcentaje a nivel global del 22%. Es decir, casi un cuarto de la población tendrá la categoría de vejez en un poco más de 25 años. En ese tenor hay que ir tomando medidas, acciones y políticas, cómo atender ese sector tan vulnerable. El doctor nos enlista todos los derechos que tienen esas personas, rescato dentro de estos la igualdad y no la discriminación, no solamente desde mencionarlo, sino que nosotros ejecutemos esa parte, que no revictimicemos a las personas adultas mayores que están en nuestros hogares o con las cuales interactuamos en nuestro día a día. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, lo cual también me marcó mucho énfasis, porque no es solo tener derecho a la vida, es tener derecho a la vida con dignidad como tal. Y pues también fue imposible que no llamara la atención, toda vez que es un tema de mi interés, he escrito sobre ello, la cuestión de la accesibilidad y movilidad. Algo quizás tan sencillo podemos decir, porque el hecho de que respetemos un espacio que está reservado para pues personas que cuentan con esa situación, o el hecho de que la infraestructura de transporte vaya adecuándose a quienes tienen la necesidad de ocupar este servicio, estaremos realizando mucho, pero se necesita voluntad, sobre todo en esta parte así estatal. Y finalmente, el tema final con el que concluyo es el refugiados en la frontera sur, México, entre la protección humanitaria o la política de seguridad nacional. Y creo que en el contexto que tenemos hoy en día, con la geopolítica internacional, con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica presionando para marcar ciertas pautas, hoy más que nunca toma relevancia este artículo del doctor. Cuestiona si el Estado como tal va a seguir perpetuando esa cultura que tenemos o esa historia de refugio, porque México ha sido históricamente un país que ha ofrecido refugio, o bien tomaremos esa política tan rígida de seguridad nacional que incluso raya en la violación de derechos humanos. También en ese tema nos hace mención a la diferencia de tratar justamente de manera respetuosa al refugiado, haciendo la distinción en cuanto a la persona migrante. Y nos dice, el refugiado huye de su país por salvaguardar su vida. Entonces, si viene huyendo por salvar su vida, lo menos que quizá podemos hacer como Estado es garantizarle que estará seguro dentro de nuestro territorio. Y un tema también de mucha sensibilidad social, que es el de los menores no acompañados. Nos muestra a través de estadísticas y a través de datos la situación que se vive en nuestro país
nos proporciona la información que la mayoría de los menores no acompañados que están en tránsito en México provienen del país de Honduras, y que a esos niños hay que brindarles como tal. Primeramente, pues ingresan por la frontera sur, nos menciona de manera puntual el doctor, no se cuenta con una oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado en esa zona, tenemos que enviarlo hacia otro destino más lejano, no se cumple ni siquiera con el derecho a la información de todas las garantías y prerrogativas que este sector vulnerable de la población puede tener en nuestro país. Y bueno, así pudiéramos seguir narrando todo el enriquecimiento que hay en este vasto libro, porque es amplio. Y ¿cómo concluyo? Que esta obra nos permite prácticamente revigorizar la enseñanza del derecho, no solamente desde el ámbito jurídico, sino también con una visión holística e integral, enfocada justamente a partir de los problemas sociales, producto justamente como lo narra la contraportada en el marco de la globalización. Justamente desde esa arista, los derechos humanos nunca dejarán de evolucionar y por lo tanto siempre será necesario impulsar su garantía desde la arista de donde estemos, desde el ámbito social, desde el ámbito del trabajo social también, desde el ámbito educativo y desde la academia, como el día de hoy lo está realizando el doctor Alfredo Islas Colín. Bueno, gracias por su atención. Sin duda alguna, excelentes intervenciones por parte del doctor Ángel Morales Belueta, así como de la doctora Juana Sánchez Ramos. Saludamos con afecto al maestro Ulises Chávez Vélez, quien se encuentra en primera fila. Bienvenido, señor director. A continuación escucharemos el mensaje de intervención que tiene el autor del libro. Son de ustedes los micrófonos, doctor Alfredo Islas Colín. Bueno, primero que nada quiero agradecer la presencia del señor director, el maestro Ulises Chávez. Agradezco también la presencia de la maestra Paola Gutiérrez. Agradezco mucho las palabras del doctor Belueta. Bueno, Morales Belueta, ya le dije, porque si no su papá se va a enojar. Así decía mi abuelo, que me decían Colín, y decía, no hijo, tú eres Islas, corrígelos. Entonces se enojaba mucho. Y agradezco mucho también a la doctora Juanita Sánchez Ramos, muy amable. Agradezco la presencia de nuestro cuerpo académico, a mi esposa Egla Cornelio, que es la jefa de nuestro cuerpo académico, la doctora Silvia, y es nuestra jefecita, ¿verdad? La doctora Silvia Morales, nuestro amigo Oscar Pérez Baxin, y bueno, también es miembro el doctor Argáez, que por cierto tenía una gira con el gobernador y pues se disculpó que no podía venir porque él estaba previsto también, pero que también es miembro de nuestro cuerpo académico, no podía venir. Dicen que en los sepelios, en los hospitales y en la presentación de libros se conoce a los amigos. Yo agradezco la presencia de la mamá de Ivonne, que trajo a Ivonne, porque si no le hubiera llegado. Evidentemente de nuestro amigo Oscar Rebolledo, de los doctores Cecia y Julio, que ya son egresados, están en instancia postdoctoral, y es un orgullo para la universidad que tenga esta división egresados que tienen estancia postdoctoral, porque estudiaron la maestría en método de solución de conflictos, el doctorado, ahora son SNI y son postdoctorantes, y eso da gusto porque es el camino para el cual se van formando para la investigación. Agradezco también la presencia de Lupita Amparito, que siempre gana amparos en el despacho de Egla. La verdad es que muy de mis alumnos, a Ana, que sí vino, Giselle,
Paloma, Eddie Cornelio, que es un excelente, Mateo, que aunque está ahí ocupado en la computadora, pero viene, de todo el equipo que nos ayuda, Sofía, Elena, de Luis que ahora se incorpora, de César, de Suri. Bueno, podría pasarme aquí. Agradezco mucho que pues es un orgullo que dos alumnos como el doctor Belueta y Alejandra Díaz pues son candidatos ahora a ser jueces, y pues es un orgullo que esta división tenga bueno, no, dicen que no debo de hacer publicidad, pero bueno, son ya conocidos por todos nosotros, son grandes profesores, me da mucho gusto. Bueno, puedo decir más, a ver si me disculpan si se me pasa algo. Miren, este libro lo dediqué a mi padre, mi padre que murió hoy, hace 10 años. Lo dediqué a él, pues él me dio la formación para que yo estudiara en UNAM, luego estudiara yo en Castilla-La Mancha, en donde el doctor Argáez fue compañero mío allá, ¿sí? En la Universidad de Castilla-La Mancha, y bueno, en la Sorbona, ¿no? Agradezco en la dedicatoria a ella, que la verdad siempre me impulsaba a que escribiera. La verdad, no, todos creen que yo soy, pero ella es la que me impulsa mucho, la verdad. Y luego muchos creen que yo le ayudo y en realidad ella es la que me ayuda, ¿no? La verdad es que agradezco mucho su apoyo. Y bueno, evidentemente mi hija que ahora dejó de estudiar teatro para meterse a Derecho, y ya enderezó el camino, y que bueno. Miren, el libro ya se ha comentado de una manera muy amplia. Solamente quiero decir algo muy importante. Fíjense, el libro se llama Derechos Humanos en Construcción. ¿Y cuál es el motivo del libro? Es que vemos cómo con la globalización, que no es sino el movimiento a escala mundial de las transnacionales que llevan a cabo de personas, de tecnología, de capitales, para obtener más beneficios. ¿Y qué problemas provoca? Pues estamos viendo la voracidad con lo que están haciendo con los mercados, con la concentración, un poco el que gane la extrema derecha en el mundo, pues es para proteger a las transnacionales. Y el libro lo que tiene es, miren, es como decirles, miren, son batallas que ha llevado el gobierno mexicano o en el mundo. Por ejemplo, Andrés Manuel, para proteger, vio cómo lo estaban haciendo en Europa, las transnacionales en energía eléctrica que subían el precio, y la Unión Europea no pudo controlar el precio, y entonces porque estaban subiendo y subiendo el precio, entonces Andrés Manuel, viendo eso, dice, el control lo tiene que tener el Estado. Y entonces, evidentemente, los guardianes del sistema ultraliberal, dentro de ellos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, no permitieron una reforma constitucional que permitiera el control del Estado de la energía eléctrica. Entonces declaran inconstitucional. Desde 1993 hay una reforma ultraliberal para dejarles la energía eléctrica a las transnacionales. Y entonces él lo quiere revertir, no lo dejan, y claro, viene el plan C, y ahí sí ya lleva el control. No lo querían permitir, pero ¿cómo le hizo? Se pone de acuerdo con las transnacionales, le venden parte y ahora sí tiene el control efectivo. Era controlarlas, porque no puede, ni la Unión Europea pudo controlarlas. Entonces, es esa batalla que lleva a cabo, y eso es lo que contamos. El agua, lo mismo. Ahí el problema que tenemos del agua es que Enrique Peña Nieto emite 10 decretos antes de irse, 3 días antes de irse, de la cuenca hidroeléctrica, dentro de ellos la número 10, que es la de Grijalva, Usumacinta, que es la que nos corresponde. ¿Y saben qué hace? Lo que hace
es que esos decretos permiten cambiar del sistema jurídico de veda a reserva. ¿Qué significa eso? Que los particulares pueden explotar esa agua. Y veamos las consecuencias. La Coca-Cola, la Nestlé, las cerveceras son las que tienen el control del agua. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el problema y no se ha logrado resolver. Dijo Andrés Manuel que lo iba a revocar, yo no sé qué problema sea, porque ni la ley del agua, general del agua se ha publicado. Imagínense las batallas tan grandes. Yo tenía un amigo que trabajaba ahí en el Consejería Jurídica y me decía, es que eran unas batallas campales en las reuniones. Y claro, contratan despachos muy importantes y no se ha podido sacar. Eso es lo que trae el libro. Otro, organismos genéticamente modificados. Bueno, ahí lo que hacemos, que me gustó mucho, es que Naciones Unidas ya vio cómo 4 empresas transnacionales, dentro de ellas Tomatsu, y dentro de ellas ya la compró Bayer, pero son 4 las que controlan las semillas en el mundo. ¿Sí? Entonces, ya lo dice Naciones Unidas, provocan enfermedades, los transgénicos, la alteración de los organismos genéticamente modificados, que no solamente maíz, son también en animales, es decir, peces, es decir, en ganado, es decir, no es solamente maíz como aquí lo hemos visto. Bueno, entonces lo que hace, veo sentencias de varios países de América Latina y empiezan, y ahí es el gran problema de los jueces, con su abuso y manipulación, vemos cómo permiten que las transnacionales sigan importando, sembrando en los distintos países. Ponerles un ejemplo. Dicen, bueno, que sea la población la que decide y vamos a poner que se les obliga a las empresas que lo que contiene químicamente y que ellos decidan si lo compran. Oigan, pues si yo con el doctorado no entiendo ni que si me va a hacer daño o no, pues imaginan la mayoría de la población que va a entender. U otra, pues que informarles con unas etiquetas, pero con el estómago vacío, ¿cómo vas a decidir si no es tan barato el maíz o esos productos, pero está cercano? Y ellos dicen que lo que pretenden es satisfacer el hambre. Ya hay números y no han logrado parar el crecimiento del hambre. Y entonces los jueces dicen, pues por acceso a la información, o la otra técnica es la equivalencia de lo esencial. Y entonces ponen el producto que no es alterado y el alterado, y entonces buscan, no se dice cuál es lo esencial, y ellos justifican, pues lo esencial no se alteró, pero no se dijo cuál era lo esencial, y entonces permiten la importación. Y claro, ahí ven a Panamá, que es un poco lo que dice el libro, a Colombia, bueno, evidentemente México. Nosotros nada más lo hemos hecho con el caso del maíz y cierto tipo de maíz, pero ahí tenemos una batalla, por eso necesitamos que se formen. Porque ustedes creen que un joven que es muy rico y que su papá le tiene su despacho, ¿va a defender esos intereses? ¿O los que estaban comiendo con miel en el Poder Judicial Federal con salarios altísimos, lo van a defender? Pues ¿cómo? Son ustedes los que lo tienen que defender. Tienen un compromiso grandísimo con el país porque el país les está dando una educación y tienen que regresarla. Estas batallas son las que están en el libro. Está también la batalla de los migrantes. Si él se mueve a la escala mundial, los intereses de las transnacionales, dentro de ellas son los migrantes. Vean ustedes lo que hicieron con México. Con México lo que hicieron es que modificaron el régimen jurídico de la tierra con Salinas. Y entonces los ejidos les decían, pues pueden venderles si ustedes quieren, con el estómago medio vacío. ¿Qué creen que iban a decir? Y sin educación y educación y suficiente conocimiento, pues nuestros campesinos vendieron las tierras por unas cuantas monedas, que
que les sirvió para unos años de borrachera, porque además no se les educó, y claro, después se fueron al norte, ahí te van, y están sembrando sus campos, pero esos son los causantes de ello. Y entonces tenemos que, no se ha dicho, pero la mayoría de los migrantes son mexicanos. Y claro, otros problemas. Tenemos Honduras. ¿Quién ha metido la mano para las elecciones y en varios de estos países para que sean las oligarquías las que decidan? Pues los norteamericanos. Y entonces, y ahí te vienen, vean ustedes la lista, haitianos, salvadoreños, hondureños, y vienen, pues claro, no tienen que comer. Y lo que ha habido son abusos por parte de los Estados Unidos, que como pretexto utiliza a la supuesta democracia, interviene, desestabiliza y crea un desastre. ¿Sí? Entonces, ahí está la energía eléctrica, ahí están los organismos genéticamente modificados, ahí está el agua, principio de precaución, que está reducido. Los jueces mexicanos dicen, solamente en casos que se constate de manera fehaciente que se va a poner en peligro y lo restringen, el principio de precaución, no lo amplían. Y son los jueces. Por eso, a veces dicen, yo vi unas imágenes que decían, muchas mujeres jueces, decían, a nosotros no llegamos al poder. No, espérame tantito, ¿qué hiciste? Mantuviste un sistema de explotación, que son ejecutivo, legislativo y judicial, pero los jueces están ahí. No se les olvide, jóvenes, no se les olvide que México ocupa el tercer lugar del mundo de desigualdad. Entonces, ¿quién tiene que cambiar eso? No son los riquillos, son ustedes, pero no se les van a decir, no les van a dar permiso, tienen que formarse. Yo les decía a los estudiantes de licenciatura, de maestría, jóvenes, tienen que desvelarse, tienen un rol, un papel muy importante, tienen un director extraordinario, unos profesores, tienen los servicios, échenle ganas. Ahora todo está en internet, entonces tienen un compromiso, una función. Un poco el libro tiene ese error judicial, es otro. No lo había, hasta que reconocieron que había errores judiciales, pero no lo querían reconocer los jueces. Es decir, lamentablemente tenemos un gran número de autoridades que estaban involucrados en esto. Bueno, doblemos la hoja, vamos para adelante y tenemos que cambiar este sistema. Pero no lo van a hacer por gusto, Hay que reventarlo con argumentos jurídicos, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. Disculpen la emoción y la voz, pero no podía hablar muy bien, por eso no pude decirles muchas cosas. Muchas gracias por su presencia. Enhorabuena, doctor, muchas felicidades y muy atinado su comentario. A continuación vamos a proceder a las preguntas y respuestas. Si alguien del público quisiera hacer una pregunta a nuestros comentaristas, es el momento idóneo para hacerlo. Si alguien quiere hablar, levantando su mano. Entonces, no habiendo ninguna pregunta, vamos a proceder a entregar las constancias a cargo de nuestro director, el maestro Ulises Chávez Vélez. A ver, yo lo pongo. Muy buenas tardes.
Antes de proceder a la entrega de las constancias, yo no puedo quedarme sin hablar y no quiero aburrir. Nada más quiero hacer unas referencias anecdóticas que seguramente les van a caer muy bien. Y después hacer en un plano un poquito más serio, una referencia a nuestro autor y a los presentadores. Fíjense que cuando el doctor Islas Colín, a quien le aprecio mucho su amistad, su generosidad, todo lo que me ha ayudado, decía que hacía referencia a su esposa, pues ahí demuestra esa caballerosidad que tiene y ese amor que tiene por su esposa. Eso cuenta mucho, cuenta muchísimo. Pero además decía que era su jefa y que le orientaba y que le decía, y fíjense, a confesión expresa, relevo de prueba, acuérdense. Y fíjense que recordaba que hay una anécdota del presidente Barack Obama y su esposa Michelle. Estaban en un restaurante cenando y en eso vieron al mesero y le dice Barack a Michelle, dice, oye, ¿no es ese el que te enamoraba en la prepa? Y dice, no, pues sí es. Imagínate dónde estuvieras si te hubieras quedado con él. Dice, no, estás equivocado. Él fuera el presidente de la República. Michelle Obama, una gran mujer, al igual que todas las que están aquí, mi respeto y mi reconocimiento. Y bueno, ahora vienen otras anécdotas, pero que yo las quiero referir a propósito de la personalidad del doctor Islas Colín. Fíjense que la vida nos da la oportunidad extraordinaria de conocer a muchas personas y nosotros a veces tenemos una percepción equivocada de las personas. Y luego las conocemos y decimos qué equivocado estaba. No sé si les ha pasado, yo creo que sí. Yo no podía ver al maestro Rebolledo, ahorita somos grandes amigos. No es cierto, lo quiero mucho. Pero resulta que, fíjense que en este sentido, nosotros nos hacemos una idea de una persona porque la conocemos, porque lo vemos, porque vemos cómo se viste, vemos cómo habla y decimos, esa persona es muy sabia. Y después nos damos cuenta que no. O a veces es al revés. A veces decimos, esa persona muy sencilla, esa persona muy tranquila, muy educada, seguramente no sabe lo que sabe aquel que habla mucho. Y les cuento dos detalles, nada más, no los voy a aburrir, porque es una cuestión de vida, es una cuestión anecdótica. Yo he conocido a 3 personas en mi vida que han marcado esto que yo les estoy diciendo, me han marcado en la vida. Uno es don Sergio García Ramírez. Don Sergio García Ramírez era una persona de lo más sencilla. A mí me apoyó mucho, porque cuando yo fui dirigente nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, él me apoyaba en todos mis congresos. O sea, me apoyó cuando los hice en Tabasco, no siendo presidente, y cuando ya fui presidente. Y era una persona muy atenta, muy amable, extraordinarias ponencias, pero solo hasta el año pasado yo me di cuenta de su gran obra jurídica que tenía. Qué lamentable, porque me invitaron a participar como ponente en ese congreso en Morelia, Michoacán. Y cuando yo terminé, estaban todas las obras del doctor Sergio García Ramírez, eran 2 mesas o 3 mesas así, llenas de libros. Y yo decía, pues, ¿a quién están exponiendo aquí? ¿No? Sergio García Ramírez, Sergio García Ramírez, Sergio García, todo era de Sergio García Ramírez. Era impresionante su producción científica, literaria. Y yo dije, yo lo conocí, pero nunca pensé que tuviera tanto. Yo sabía que tenía mucha producción y sabía lo que había sido, los cargos que había tenido. Y era la persona más sencilla y más carismática que ustedes se imaginan.
Y yo una vez le pregunté a él, le digo, oiga, don Sergio, porque tuve la oportunidad y fuimos a comer muchas veces, es más, hasta anduvimos en la bahía, de por allá en un barco, tengo fotos con él en la bahía, allá por Mazatlán. Y le dije, oiga, don Sergio, fíjese que cuando usted era Procurador General de la República, yo estaba en el primer año de la carrera de Derecho, y en esos tiempos se estaba dando la sucesión presidencial. Y para nosotros los estudiantes, nosotros nos sentíamos muy identificados con el Procurador General de la República, porque era la persona a la que nosotros admirábamos por su trayectoria como jurista, por su trayectoria como servidor público, por su carisma, por todo. Entonces, prácticamente estábamos a favor, aunque no nos pedían opinión, de que él era nuestro candidato, pues. Era el candidato natural de los jóvenes universitarios, sobre todo los que estudiábamos Derecho. Y entonces le dije, fíjese, don Sergio, que yo pensé que usted iba a ser presidente de la República. Y me dice, yo también lo pensé. De ese tamaño la persona. Y la otra persona, no me quiero extender mucho, la otra persona se llamaba Juan Velázquez. Juan Velázquez era un extraordinario abogado litigante, a eso se dedicó y a dar conferencias por toda la República. Una persona, la verdad, yo tengo muchas anécdotas, o sea, hay unas que no las puedo contar porque son temas personales, pero sí también me sorprendían mucho, pues. Pero no son malas, no son buenas. Entonces, yo en una ocasión, me acuerdo que lo invité, también fue muy generoso conmigo, a mí me ayudó en todos mis congresos, no faltaba, y a pesar de que era el abogado de presidentes de la República, de expresidentes, y una vez le dije dos cosas, le dije, oiga, licenciado, ¿y a usted nunca no le ha interesado la política? Me dice, no. Le digo, ¿por qué? Si usted es amigo de los expresidentes, si es amigo, tiene excelentes relaciones. Dice, porque yo lo saco del bote. Dice, si no, ¿quién? Y entonces en una ocasión nos iba a dar una conferencia, yo incluso lo traje aquí a Tabasco, y aquí estuvimos precisamente. Y en una vez en una conferencia, yo creo que de las primeras, ahí fue donde yo aprendí, como era él de sencillo, me dice, le digo, oiga, licenciado, fíjese que no le gustaba que le dijeran maestro ni doctor, ojo, licenciado. Él dice que era de abogado, decía, mi abogado. Él era doctor en Derecho. Entonces le dije, necesito su currículum, por favor, su semblanza curricular para que yo lo presente. Sí, ahí ponte de acuerdo, su secretaria se llamaba Tere, igual que la mía. Ponte de acuerdo con Tere. Y le hablaba ya a Tere. Tere, fíjese, me dijo el licenciado que usted me puede proporcionar el currículum. Ah, sí, déjeme que lo platique con él. Y entonces así me trajeron, y yo los días iban llegando, y yo no tenía todavía su semblanza, yo lo iba a presentar. Y resulta que faltando una semana le digo, licenciado, Tere no me ha dado su currículum. Ah, no te preocupes, yo te lo doy. ¿Cuándo? Yo te lo doy, no te preocupes. Llegó el día de la conferencia y yo no tenía el currículum. ¿Qué fue lo que hice yo? Pues recurrí a toda la información que pude haber encontrado en redes y comencé a armar un currículum impresionante y de todo. Ahí fue donde me di cuenta quién era su mamá, porque a él no le gustaba tampoco, nunca mencionaba su segundo apellido. Ahí me enteré cuál era su segundo apellido, él se llamaba Juan Velázquez, no sé, sus razones tendrían, eso sí no se lo quise preguntar. Sí sé cuál es su segundo apellido, pero no estoy autorizado para decirlo. Entonces le dije, oiga, licenciado, no me entregaron su currículum, pero yo aquí traigo algo. Me dice, ah, sí es cierto, hombre, discúlpame, escríbelo. Estábamos ahí sentados, ¿cómo que me iba a poner yo a escribir ahí su currículum? Le digo, pero ahorita, sí, escribe. Y agarró, ¿sí? Abogado litigante, abogado defensor. Sí, ¿qué más? Eso.
abogado defensor. Le digo, así voy a decir nada más, les presento al abogado defensor. Sí, así. Y entonces pues yo tuve que decir, bueno, no estoy autorizado para leer una semblanza curricular más amplia, sí la tengo, sí, pero el abogado Juan Velázquez me está diciendo que solamente les diga que es abogado defensor. Y entonces él explicó, dice, es que yo no leo currículum, dice, yo lo único que he hecho en la vida, dice, es defender, dice, nunca he acusado, yo soy abogado defensor, a eso me he dedicado, y es lo único que yo les puedo decir de mí. Dice, y he dado conferencias como estas, y listo, ¿no? Es un abogado, una persona brillante, inteligente, he conocido también, me he llevado, ahí sí no les voy a decir nombres, desagradables opiniones que tengo de que quienes blofean mucho y a la hora de la hora no hay nada, ¿ok? Por eso yo no confío en el que habla mucho y yo no quiero hablar tanto. Pero la tercera persona a la que yo he conocido en mi vida, los dos que les comenté ya no están con nosotros, ya partieron, pero el tercero sí está con nosotros y está en esta sala y se llama Alfredo Islas Colín. Un hombre sabio, lo digo con toda franqueza, un hombre sabio, pero además es un hombre generoso, es un hombre que comparte su conocimiento y que ayuda a todas las personas. Por eso se lo pelean luego cuando quieren formarse verdaderamente como investigadores, lo andan peleando. ¿Y qué creen? No sabe decir que no, luego quiere ayudar a todos. Y bueno, yo creo, le digo, pues hasta donde se pueda, ¿no? Porque pues no siempre, pero esa generosidad habla mucho de la persona, con independencia de que es un caballero, es un hombre de buen trato. Yo desde que lo conocí hasta el día de hoy, es una persona que a mí no solamente me ha distinguido con su amistad, sino me ha apoyado en algunas consultas que yo he hecho. Dicen que el que pregunta no se equivoca, yo soy muy preguntón, y entonces a veces le digo, y siempre tengo la puerta abierta, la mano generosa del doctor Islas Colín. Y hoy estoy muy, muy, muy contento, debo decirles, porque esta semana, la anterior y esta, han sido de mucho éxito para nuestra división académica. Hoy estamos cerrando con broche de oro con la participación y con la presentación de este libro. Yo felicito y agradezco que hayan elegido este espacio, porque además les voy a decir algo, el doctor Islas Colín pudo haberlo presentado allá, de donde venimos hoy. Hoy fui a presentar yo con el rector un libro, y pues muchos dicen, no, yo quiero estar allá, en el epicentro del poder. El doctor prefirió presentarlo aquí, porque él pudo haber pedido ese espacio, y bien ganado, no es una cuestión de que él pudo haber dicho, yo quiero allá. Él dijo, y permítanme que yo exprese de manera coloquial esto, quiero estar con mi gente, con mis estudiantes, con mis compañeros y compañeras maestras, compartiendo esto, y eso habla muchísimo también de la persona con la que estamos nosotros hoy conviviendo. Y les decía que cerramos con broche de oro esta semana por la obra que hoy se está presentando, pero además porque, jóvenes, les tengo la noticia de que ganamos hoy el concurso de declamación y ayer ganamos el concurso de oratoria. Sociales y humanidades se está levantando de las cenizas como el ave fénix. Y eso no es labor del director, Cuchimanes arriba. Eso no es labor del director, Yo no me quiero colgar medallitas ni poner sombreros que no me quedan o ajenos.
quiero decirle que es labor de ustedes. Yo solamente coordino, yo solamente apoyo, yo solamente estoy pendiente de que las cosas se hagan y se hagan bien. Entonces, es labor de ustedes. Ustedes son los que ganan, maestros, ustedes son los que ganan y son los que ponen en alto a nuestra división académica, y por ello yo les agradezco muchísimo esto. Bien. Para no ser incongruente con que los que hablan mucho no saben nada, entonces ya con esto termino. Yo quisiera entregar una constancia documental, la constancia permanente, la que siempre estará presente. Esa la tenemos nosotros y esa se la damos día con día, en el reconocimiento diario a todos nuestros maestros y en particular el día de hoy al autor de esta obra. Pero la constancia documental también es importante, es un testimonio, y este testimonio dice lo siguiente: la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el marco de la Feria Internacional del Libro UJAT 2025, si nos ponemos de pie, por favor, porque esto es algo muy importante, otorga la presente constancia al doctor Alfredo Islas Colín por su participación en la presentación del libro Derechos Humanos en Construcción, realizada en la Feria Internacional del Libro UJAT 2025, organizada por esta Casa de Estudios para promover la lectura entre nuestra comunidad universitaria y la sociedad en general. Villahermosa, Tabasco, a 14 de marzo de 2025, y con mucho gusto, con mucho orgullo, firma su servidor. De igual manera, a quienes participaron como presentadores, a la doctora Juana Sánchez Ramos, en los mismos términos. Y por supuesto al doctor Ángel Morales Belueta, que yo creo que tiene un contrato por ahí o algo con una fábrica de pilas, porque lo veo en todos lados y es incansable. Si nos permiten, podíamos bajar para tomarnos la foto del evento, y invitamos a nuestro público a seguir de pie, a nuestras autoridades universitarias a bajar al presidium.